Hola, profe. En este video le voy a explicar acerca de toda la actividad final de matemáticas, la actividad final número 2. Bueno, la primera pregunta era hacer dos rectángulos proporcionales con sus medidas y, como decía, que fueran proporcionales. Entonces, aquí, para ponerle un poco de complejidad, decidí poner una variable. Entonces no sabemos la base y la altura del primer rectángulo, pero no sabemos la base del segundo rectángulo. Como podemos observar, son dos figuras semejantes y lo que yo hice fue dividir la base de este con esta base y la altura de este con este. Me explico. Entonces, x 20 es igual a 20 décimos. Entonces, despejamos x, como este estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 20 por 20 dividido 10, porque eso se queda tal cual como está. 20 por 20 dividido 10. 20 por 20 es igual a 400. Y 400 dividido 10 es 40. Entonces, la base de este rectángulo sería 40 centímetros, ¿cierto? Cuando yo hago esto, la multiplicación o la división, 40 dividido 20 y 20 dividido 10 me da 2. Son proporcionales. 2 igual a 2. Son semejantes y proporcionales. Lo mismo, aunque un poquito más complejo, hice aquí con los triángulos. La segunda pregunta era hacer dos triángulos proporcionales con sus medidas y pues hacer el cálculo de la proporción, la multiplicación. Entonces, aquí lo que hice fue lo siguiente. Hice los dos triángulos. Como podemos ver, son dos triángulos rectángulos que son los únicos que funcionan para hacer este tipo de ejercicios. Cuando yo hice estos dos triángulos rectángulos, les puse sus respectivas medidas y sus variables. Bueno, variables o sus ángulos, pues, para que quede mucho más claro y mucho más fácil de explicar. Entonces, lo que hice fue aquí repartir los ángulos para hacer con ellas una especie de fracción. Entonces, TQ con JC y TQ, ¿no? Porque yo siempre pongo el mayor arriba y el menor abajo. Entonces, JC sobre TQ es igual a 14 centímetros, bueno, 14 sobre 14 séptimos. Lo mismo pasa aquí con la base. CX QM. CX sobre QM. Entonces, es igual a 16 octavos, ¿cierto? Todo esto, pues, simplificado y dividido, nos da 2. Como podemos ver, es proporcional desde el principio, da indicios de que es proporcional, porque cuando dividimos todas estas, nos da 2. Bueno, y la hipotenusa, JX sobre TM. JX sobre TM nos da 21 sobre 10,5. Esto los empecé a dividir, que me dividieran 14 dividido 7, 16 dividido 8, 21 dividido 10,5 y todos me dieron 2, indicio de que es proporcional. Aquí en estas dos, elegí estas dos para simplificarlas. Entonces, cuando las simplifiqué, nos dieron lo mismo. 7 octavos, pues ya no se puede dividir más, entonces lo pasamos igual, 7 octavos, y JC sobre CX es igual a 14 16avos. Esto le partimos por mitad, entonces mitad de 14, 7 y mitad de 16, 8. Entonces, como llegamos a la conclusión de TQQM sobre QM y JC sobre CX es lo mismo, entonces acá lo evidencié, TQ sobre QM es igual a JC sobre CX. Entonces, 7 octavos es igual a 7 octavos. Hicimos la división en cruz, 7 por 8 y 8 por 7. 7 por 8 y 8 por 7 es igual a 56, 56. Que nos da a entender que estos dos triángulos son proporcionales. Bueno, los dos últimos puntos. Cuando yo decía los dos últimos puntos, o que cuando expliqué esta parte de acá, que decía que las dos figuras eran semejantes. Bueno, una figura semejante son como estas dos flechas de acá. Estas dos flechas tienen la misma forma, pero diferentes dimensiones. Como podemos ver acá, esta mide 12 centímetros aquí como de base, por decirlo de una forma.
mide 12 centímetros y esta mide 6 centímetros, la mitad. Entonces, aquí las figuras semejantes son las figuras que tienen la misma forma pero distintas dimensiones. Como decía antes, son las mismas figuras pero con distintas dimensiones. Entonces, cuando una figura puede parecerse con la misma forma, pero no tienen las mismas dimensiones o tienen las mismas dimensiones, pero varían un poco en forma o son iguales, ya cambia totalmente el concepto, porque ya no serían figuras semejantes. Por ejemplo, si esta flecha sería un poco más angosta de aquí y esta sería igual de ancha, ya no serían figuras semejantes porque no son la misma forma. Listo. La proporción áurea. La proporción áurea es una proporción creada en la antigüedad para dividir, por decirlo de una forma, dividir los segmentos de una figura para que quede proporcional, valga la redundancia. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un mouse de computador. Es el ejemplo que yo puse. Es un mouse de computador en donde podemos observar que está como en un rectángulo y este parte los puntos de medida, por decirlo de una forma. Entonces, A dividido B es igual a E, es igual a A o a C, y aproximadamente es 1,61. Aproximadamente. Y eso sería toda la actividad, profe. Muchas gracias y hasta la próxima.